una miradita muy general a lo que viene siendo la resolución 2674 de una manera muy resumida mediante una presentación de diapositivas. Recuerden que esa es como la Biblia, digamos, de todos los procesos alimenticios. Ahí se basan todas las revisiones, las auditorías internas, externas, etcétera. Entonces, voy a hacer aquí llamado de lista. Ana Paulina Belandia. Presente. Gracias, buenos días. Carol Viviana. Dayana Vanessa. Buenos días, presente. Buenos días. Emi Susana. Elkin Antonio. Buenos días, presente. Buenos días. Freddy Said. No. Jackson José. No lo tenemos. Jairo Luis. Yasmín Selene. Jesús Gregorio. Jorge Ariel. Ok, gracias. Ya miren el chat. Muy bien. Lady Daniela. Ok, no hay problema, por el chat está bien. Ludis María. Marco Aurelio. María Virginia. Mario Alejandro. No ha ingresado aún. Marciris Isabel. Margie Yuley. Melisa Ramos. Buenos días, presente. Buenos días. Natalia Tavares. No ha llegado. Neidis. Presente, buenos días. Buenos días. Nidia. Okay. Paulina Ospina. Susay Lorena. Vanessa Coromoto. Buenos días, presente. Buenos días. William Leonardo. No. Y Jonathan Gómez. Bueno, si los compañeros tienen forma de comunicarse, sería bueno darles el avisito que hoy van a estar haciendo revisión de la clase esporádica en cualquier momento, sea en la primera o segunda sesión, desde Tecnisistemas y desde Compensar. Es bueno también que cumplamos con el proceso de asistencia a la clase para poder tener una certificación segura. ¿Listo? En la plataforma tenemos ya las actividades últimas, las finales, las que se desarrollarían con el trabajo de ayer y hoy. Hay uno que es evaluación tipo Google Form y hay otro que es una actividad de desarrollo, es decir, para hablar específicamente de su empresa, que recordemos es Hamburger. ¿Listo? Entonces son opiniones muy personales desde el punto de vista del plan de saneamiento que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, para darle inicio al ejercicio, vamos a empezar con la presentación que está diseñada para el día de hoy en la sesión número 5. ¿Listo? Regálenme un segundo, yo abro por aquí la presentación. Ok.
Bueno, muy bien. Entonces, como está diseñado hoy como quinta sesión del ejercicio, hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el plan de saneamiento, que ayer le dimos un ingreso, un inicio. Hoy vamos a hacer un refuercis teniendo en cuenta que las actividades para el día de hoy, tanto como tipo de evaluación como la actividad más elaborada, tiene que ver con este tema. ¿Listo? Entonces, para darle un comienzo, volvemos así a citar qué es un plan de saneamiento. Entonces, en pocas palabras, un plan de saneamiento es un sistema de medidas preventivas que lo que pretenden es mejorar y preservar las condiciones sanitarias. ¿Qué busca? Controlar prácticas correctas en higiene en general. Pero eso ¿cómo se hace? No solo con limpieza y desinfección, que es el programa para mí más importante porque es el que más se ve, sino también con otra serie de programas que pueden describir riesgos de contaminación directa e indirecta. El que mencionábamos ayer, específicamente el control de residuos, sean sólidos y líquidos, y tendremos también todo el análisis desde el punto de vista de plagas. Hoy vamos a ampliar un poquito los conceptos de plagas, vamos a ver que las plagas no solo son cucarachas y ratones, tenemos una serie de plagas que a pesar de que su nombre puede asustar, realmente ocasionalmente en los espacios de trabajo, pues tenemos presencia de varios de ellos. Entonces hoy vamos a ampliar un poquito esos conceptos. La mayoría de estos, y también el de abastecimiento de agua, que es sumamente importante, el agua garantiza que todos los procesos estén bien. Es decir, supongamos que estamos haciendo una limpieza y desinfección y el agua no es de calidad, nuestros mesones y nuestra limpieza no estaría sirviendo prácticamente porque estaríamos limpiando con algo contaminado o sucio. Imagínense nosotros hacer una limpieza de mesones, de productos, con un agua que venga, por ejemplo, contaminada con una hepatitis, o que su cloro tenga una cantidad de cloro que sea abrumador para los productos, o que, por ejemplo, venga con contaminantes microbiológicos y termine yo contaminando verduras y todos los productos que estoy haciendo el proceso de saneamiento en vez de hacerle una limpieza. Entonces, si nos ponemos a ver cuál es el más importante, realmente los cuatro. Pero ¿por qué digo yo que el que más llama la atención es el de limpieza y desinfección? Porque es el más visual. Es decir, si tú entras a un negocio, a un establecimiento, lo primero que uno mira es qué tan sucio está, y ese hace parte del proceso de limpieza y desinfección. Las basuras, pues de alguna manera uno puede taparlas y disminuir, digamos, como su contenido de riesgo de contaminación, mientras que la suciedad no se puede disimular. Es decir, si yo entro a un lugar y encuentro pisos con comida caída, con residuos, los mesones con suciedad, con grasa, es mucho más diciente en ocasiones que cualquier otro, digamos, aspecto que se fuera a evaluar. Seguimiento y control. La ejecución del plan de saneamiento básico lo que debe hacer es implementarse específicamente, como lo mencionaba previamente ayer, para cada establecimiento. Yo no puedo, digamos, conseguir un plan de limpieza y desinfección de otra entidad o de otro negocio y ponerlo en el mío, porque muchas veces los espacios son diferentes, las ubicaciones de los equipos son diferentes, el material de los equipos puede ser diferente, las campanas tienen un diseño diferente. Entonces la idea es siempre hacer un diseño fotográfico del espacio, de los equipos, de las áreas, de los pisos. Es muy distinto tener, por ejemplo, una pared que pueda hacer con pintura normal a una pared que tenga pintura especial para procesos de alimentos y que es como plástica y se puede lavar. Y también es muy diferente tener la posibilidad de tener paredes enchapadas. Y también depende del tipo de enchape, ¿cierto? Entonces, si vemos todo ese tipo de cosas que se pueden modificar, entonces por eso es que se dice que se implementa un plan de saneamiento específico para cada lugar. Debe mantenerse siempre, ojo, repito, al alcance de todo el personal. No sirve de nada tener un super documento guardado bajo llave o en un archivo donde ningún operario o colaborador
pueda tener acceso a él y si presenta dudas, pues no las vaya a hacer porque no tiene la evidencia o no tiene el protocolo, no tiene el proceso adecuado para hacerlo. Cuando se hacen visitas de Secretaría de Salud, muchas veces dicen en el documento, cuenta con plan de saneamiento completo, pero no se ve reflejado en las prácticas de higiene del local. Entonces eso es como tener, como cumplir sin cumplir. Entonces ellos habitualmente en puntos donde dice cumple, en el formato de evaluación siempre hay una parte donde dice tiene documentación de plan de saneamiento y hay unos puntos. Le ponen ese punto, pero luego dicen que no cumplen en la vida real con ese protocolo, entonces le bajan. Entonces finalmente no nos sirve de nada tener esa documentación si no se especifica y no se aplica. Debe estar disponible en caso de que requiera cualquiera de las entidades. Ayer se los mencionaba, la Secretaría de Salud no es la única que revisa. También revisa la Procuraduría, la Personería. A veces puede haber quejas de consumidores y pues de alguna manera entonces se cumple que ellos pueden entrar e ingresar a la hora que quieran a hacer una revisión en el establecimiento. Muchas veces el INVIMA, que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que a veces trabaja muy aislado de los puntos de establecimientos de producción, porque ese se maneja más directamente con Secretaría de Salud, también puede llegar, porque ellos son más expertos en las plantas, es decir, donde son las fábricas o la planta de fabricación de la mayoría de insumos, pero también pueden llegar en cualquier momento, tienen que estar disponibles toda la documentación y no se les puede negar el acceso. Aquí entonces, a modo de resumen, en colores, los programas que se manejan. El de limpieza y desinfección, ya lo vamos a ver a fondo qué contiene. El de manejo de residuos, no se les olvide, también estarán en las preguntas de los formularios. Tendremos el control integrado de plagas. Ojo, el plan de saneamiento tiene un control preventivo integrado de plagas. La entidad debe contratar una empresa que se encargue de hacer el control de plagas. Eso no lo hacen directamente ustedes. Entonces, ustedes no pueden hacer autofumigación ni pueden ir a comprar los soportes de una trampa, por ejemplo, de cucarachas o de ratones por voluntad propia. Deben conseguir el apoyo de una entidad que esté capacitada, que esté regulada también por Secretaría de Salud y que cuente con todos los permisos para que les hagan ciertos protocolos que ahorita los vamos a ver. Y el programa de abastecimiento de agua. Esos 4 son los que conforman el plan de saneamiento básico. Según la resolución 2674 que vimos hace unos días, empezando, como el documento que lo pueden encontrar en la primera sesión de la clase, como un archivo adjunto, pues nos habla de que las condiciones básicas de higiene de fabricación de los alimentos cuenta o debe contar con una edificación e instalación con accesos limpios y organizados. Tiene que tener equipos y utensilios aptos para la fabricación de alimentos. El personal de manipulación de alimentos debe cumplir con todos los requerimientos que vimos ayer, ¿cierto? Que ya me imagino que se lo saben de memoria, ¿sí? Ahorita se los pregunto como para verificar un poquito, que alguno me diga varias de las actividades que deben hacer correctamente los manipuladores. Deben tener requisitos higiénicos de fabricación, es decir, asegurar el control de calidad y la inocuidad. En los exámenes he visto que quedó clara la palabra inocuidad, eso me alegra mucho. Tienen que cumplir con todo lo que tiene que ver con saneamiento, almacenamiento, recuerden, vamos a estar, yo digo vamos porque yo también ejerzo el ejercicio de auditorías internas y externas, entonces siempre en todo negocio, en todo establecimiento, se va a estar haciendo revisión del almacenamiento, que esté cubierto todos los productos, con papel vinipelado, con tapas, en cocas bien selladas, que tenga rótulo, ya sea con fecha de fabricación o fecha de vencimiento o fecha de apertura. Abrimos una salsa de tomate, ¿cuándo se abrió ese paquetote de salsa de tomate? Entonces se pone una cintica con salsa de tomate abierto en tal fecha.
todo lo que tiene que ver con la comercialización de alimentos, debe haber una buena comercialización de alimentos y las materias primas deben ser tratadas con sumo cuidado porque de allí es la responsabilidad que los atañe a ustedes directamente. Se maneja todas las condiciones básicas de higiene a los restaurantes y a todos los establecimientos gastronómicos. Es decir, antes la gente pensaba que solo eran las fábricas, a las grandes fábricas, a Bimbo, Alpina, etcétera, pero ya cada fábrica pequeña o grande o establecimientos de venta de alimentos al público siempre deben tener esas condiciones higiénicas. Incluso se están haciendo trabajos para que los alimentos que se expenden en la calle pues también tengan esas capacitaciones y esos cursos de manipulación para que cada vez sus procesos sean lo mejor posible y dejen de tener la fama de contagiar muchas etas a la población. La vigilancia y control que ejerce la Secretaría de Salud y el INVIMA especialmente requiere el registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. ¿Qué es eso? Ese es todo numerito que asigna el INVIMA a los productos que están bien elaborados y se van a comercializar en el mercado. Entonces, todo lo que encontramos, en un supermercado, siempre en la parte posterior vamos a encontrar que dice registro sanitario y un número largotote, o permiso sanitario o notificación sanitaria. El cambio del nombre va relacionado directamente con lo que les hemos hablado ayer y antier sobre los alimentos de alto riesgo, de bajo riesgo y de menor riesgo. Es decir, alimentos que se dañan fácilmente, que tienen un contenido de agua alto, son los que llamamos de alto riesgo. Las carnes, los chorizos, derivados lácteos, yogur, queso, alpinitos, no sé, compotas no, bueno, todo lo que tiene que ver con lácteos y cárnicos y frutas frescas que estén empacadas son productos que tienen alto contenido de agua, por lo tanto se pueden dañar fácilmente, es considerado un alimento de alto riesgo cuando se permite la comercialización en establecimientos como supermercados y tiendas, se requiere comprar registro sanitario. Ese registro sanitario se da por 7 años, tiene un costo aproximado entre 5 millones y medio y 6 millones y medio, cualquiera de los productos que vayan a registrar. Para los productos que tienen menos, digamos, riesgo, como por ejemplo productos que son altamente azucarados, ¿cierto? Por ejemplo, mermeladas, compotas, que son, digamos, como procesadas y que tienen una reducción de cantidad de agua, pero que siguen pudiendo tener riesgo medio, se les asigna un permiso sanitario. Es decir, que el producto que se va a comercializar no requiere tener registro como tal, sino permiso. Ese se da por un tiempo el registro sanitario se da por 5 años. El permiso sanitario se da por 7 años. Y la notificación sanitaria se le da a esos productos que casi nunca se dañan, como por ejemplo arroz, café, que empacan, son productos secos que podemos tener almacenados en la alacena sin ningún problema y nos puede durar mucho tiempo. A eso se les da notificación sanitaria. Y la diferencia no solo es en tiempo, es decir, la notificación sanitaria dura más tiempo, a los 10 años tiene que renovarse y tiene un costo menor, entre 2 y 4 millones, y el permiso sanitario está entre 4 y 5 y medio. Entonces ahí vamos aprendiendo un poquito por si algún día les interesa también, digamos, emprender con algún producto específico. Habitualmente hay campañas en épocas en las que el INVIMA, que es el que otorga el registro o permiso o notificación, hace como promociones, digámoslo así, y si usted presenta toda su documentación al día, no le cobran el permiso o no le cobran el registro, se lo dan completamente gratis, pero tiene que tener su establecimiento donde se produce que cumpla con todos los requisitos de la ley. ¿Listo? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues todos los que estamos viendo y los que vamos a ver ahorita más adelante. Es por eso que a veces tenemos empresas que tienen planta de producción y manejan, por ejemplo, su propia salsa o manejan sus propios encurtidos, ¿cierto? Han visto que, por ejemplo, hay empresas que tienen empacados pepinillos
con nombre propio y registro sanitario propio, no se lo compran a nadie, sino que ellos mismos lo preparan y tienen ese permiso. Bueno, toda esa vigilancia la hace el INVIMA, ¿sí? Dice entonces que para restaurantes y establecimientos gastronómicos no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Es muy normal que en algunas épocas se viera afectado mucha población cuando iban a comer a un lugar. ¿Por qué? Porque las condiciones higiénicas no eran las mejores, entonces comenzaba a generarse problemas de contaminación, producción de ETAs, pero las personas, ni tanto el personal del restaurante como la población consumidora no tenía tanto conocimiento de ello, entonces no se hacía, digamos, una difusión tan evidente. Sin embargo, hoy por hoy muchas personas tienen esa información y están mucho más pendientes de que usted trabaje con las mejores condiciones. Pueden hacer comunicaciones directas a la empresa, a los establecimientos, ya sea para poner quejas o hacer reclamaciones. Entonces es súper importante que tomemos en cuenta que esta parte es delicada y que más allá de quejas y reclamaciones, pues puede haber un daño muy grande que es el voz a voz. Ustedes saben que si alguien o alguna empresa les identifican una contaminación o una persona o un grupo de personas recibió, por ejemplo, una enfermedad que se transmitió por algún proceso inadecuado, pues eso se riega súper fácil y termina afectando tanto el nombre de la empresa como las ventas. Las áreas independientes de los restaurantes y establecimientos gastronómicos deben ser aparte de cualquier vivienda. Entonces, por ejemplo, antes se veía que uno podía tener en la casa el restaurante en la parte de abajo, pero hacía parte de su vivienda, pues ya está prohibido. Si usted quiere hacer en su casa su negocio, tiene que hacer una independencia específica de lo que va a ser el local con lo que es el resto de la casa o dormitorios. ¿Listo? Debe estar localizado en sitios secos que no se inunden fácilmente, en terrenos de fácil drenaje. Eso es para evitar, pues obviamente, que los accesos sean muy duros para llegar al punto de venta. No se pueden localizar junto a botaderos de basura, ni pantanos, ni ciénagas, ni nada que tenga que ver con facilidad de crecimiento de insectos o roedores, pues porque ustedes ya lo saben, sería un foco de contaminación muy alto que podría afectar la calidad de los alimentos. Y el manejo de los residuos líquidos debe realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o la superficie de potencial. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me cuenta cuál es el residuo líquido más abundante en los establecimientos de alimentos? ¿Quién se anima a contarme? ¿Cuál cree que es ese residuo más visible en las entidades o en los establecimientos gastronómicos? Así sea por el chat. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Mm? Bueno, esos residuos que más abundan en los restaurantes y a los que se les debe hacer un control específico, pues el principal son los aceites, ¿cierto? Los aceites usados. Y por otro lado, llamaremos residuos líquidos también a todo el que tiene que ver con el manejo de la trampa de grasas, el desnatado y los líquidos que quedan en la trampa de grasas, ¿cierto? Hay que hacerle una disposición correcta, separar de los residuos que puedan navegarse, ¿cierto? Ahí en la trampa de grasas, pero especialmente los aceites usados son considerados un producto, un residuo líquido de alto impacto, entonces hay que tener mucho control de ellos. Los restaurantes y establecimientos gastronómicos tienen que tener unas operaciones de preparación y de servido de alimentos y dentro de ellos pues debe tener un recibo de un lugar, para recibir los alimentos en un lugar limpio y protegido. Los alimentos crudos deben ser lavados con agua potable. Las hortalizas y frutas lavadas deben también estar desinfectadas. ¿Qué es desinfectadas? Por ejemplo, ayer les mostraba un proceso de disolución
donde podíamos ver que yo en 1 litro de agua podía adicionar una cantidad de cloro o de desinfectante que estén utilizando, que está estipulado en el programa de limpieza y desinfección, y poner nuestras verduras o nuestros vegetales en general a desinfectar por un tiempo determinado. Luego se sacan, se enjuagan o se lavan de nuevo y se pueden operar en ellos. Por eso es súper importante hacer el prealistamiento siempre de una manera correcta, calcular cuál es la producción diaria y hacer de alguna manera la desinfección adecuada y correcta para que no les coja como el día en el proceso. Se puede prealistar, es una buena opción de los vegetales, prealistar, organizarlos y empacarlos con un rótulo especial en la nevera para que siempre estén al acceso en el momento indicado. Los alimentos perecederos siempre deben estar en refrigeración y congelación. El servido de los alimentos debe ser siempre con utensilios, tratar de evitar mucho el servir los alimentos con la mano. Muchas veces se recomienda tener los cucharones específicos que tienen medidas específicas, unos cucharones especiales que uno manda a hacer o que diseña a partir de la cantidad que usted requiera servir. Entonces, así puede controlar la estandarización también. La limpieza y desinfección con agua potable debe hacerse siempre, por eso se tiene que garantizar el abastecimiento de agua en los tanques, ¿sí? Para que siempre estén correctamente utilizada, esté siempre en buenas condiciones, y por ello también se sugiere a veces hacer cada un determinado tiempo pruebas físico-químicas, hacerse diario el control de cloro con la etiquetica del pH y manejar, digamos, como unos procesos de calidad con respecto a los productos, ¿listo? Y al agua en especial. La limpieza y desinfección de los utensilios se recomienda muchas veces con agua caliente y vapor de agua, puesto que tienen un contacto directo con grasas y las grasas pues salen mucho más fácil cuando tienen contacto con presencia de calor. Bueno, ahorita buscamos el videito, a ver la posibilidad de verlo y animar un poco más como el ejercicio. La limpieza y desinfección, pues vamos a aclarar, dado que ayer se organizó, digamos, los exámenes de alguna manera, para que siempre podamos tener todos estos protocolos establecidos. ¿Listo? ¿Qué es limpiar? Limpiar es la acción de retirar el mugre, de alguna manera quitarla, ya sea mediante agentes de limpieza o fuerza. ¿Qué quiere decir fuerza? Hay veces que la acumulación de suciedad se vuelve muy grasosa, entonces tenemos que estregar de una manera muy predominante para poder arrancar esa suciedad, especialmente en las partes de acceso difícil, detrás de los equipos, debajo de equipos. Es muy común ver todos los espacios limpios por detrás, por delante y asomarnos debajo del horno, de la parrilla, de todos los mesones y tocamos por debajo y la grasa que hay acumulada es altísima. Todas esas partes también se deben hacer limpieza, porque al acumularse tanta suciedad comienza a ser un motivo de llamar, como llamamos de alguna manera, el llamamiento de plagas. O sea, si yo tengo todo súper limpio, pero debajo de los mesones o debajo de los equipos hay cantidad de grasa acumulada, es como llamar o indicarle a las cucarachas o a los ratoncitos o a las plagas en general que ahí pueden acumularse, que ahí pueden venir y encontrar dónde esconderse, alimentarse y amañarse de alguna manera. Entonces es súper importante hacer limpieza en todo lado, no solo en los espacios visibles, y hacerlo con agentes de limpieza. ¿Qué son agentes de limpieza? Pues detergentes, pero hay detergentes especiales para diferente tipo de máquinas y habitualmente son las empresas lo tienen definido, ¿cierto? No siempre es el detergente normal en polvo, puede haber unos que ya vienen preparados en líquidos y que son más alcalinos, más ácidos, como por ejemplo los desengrasantes que son mucho más alcalinos para poder facilitar en la remoción de la grasa, ¿cierto? Y para no dañar ciertos equipos, porque algunos pueden hacer daños en los productos como tal. Listo. ¿Qué es desinfectar entonces? Desinfectar, ojo, que nunca se les olvide, es eliminar
o reducir la cantidad de microorganismos que están presentes en un espacio, pero que son imperceptibles a los ojos. Lo podríamos decir invisibles para que sea más fácil como recordar el concepto, pero realmente la palabra es imperceptibles. Yo no puedo mirar si en un lugar hay microorganismos. Eso yo no lo puedo determinar por mis ojitos. Tendría que hacerle unas pruebas que hacen habitualmente el INVIMA. Cuando el INVIMA llega a hacer revisiones específicas, a veces traen como hisopos con los que uno antes se limpiaba los oídos y hacen un rastreo por todos los mesones, en las neveras o cuando les hacen en las uñas para las pruebas de manipulación de alimento que los hacen con esos copitos o hisopos. Todo eso lo pueden raspar y llevar a hacer pruebas de manipulación y pruebas de presencia de microorganismos. A veces el INVIMA hace eso cuando visita especialmente fábricas. Entonces, en los puntos de fabricación como establecimientos comerciales y locales, habitualmente no es común, pero lo podrían hacer. Eso, la única forma de quitar esa presencia de microorganismos es mediante desinfectantes. Y como les decía ayer, los desinfectantes deben ser rotativos. Yo no puedo utilizar siempre el mismo desinfectante, a que cada día hago una limpieza perfecta y todos los días diluyo cloro en agua y vuelvo y limpio. No, porque los microorganismos se adaptan a los olores, se adaptan a la fuerza con la que los eliminan. Entonces hay que hacer una rotación con otros desinfectantes para que ellos nunca puedan adaptarse. Cuando ya se estén encontrando en comodidad con un producto, pues llegue otro y los puede erradicar. La limpieza y desinfección, habitualmente los productos básicos son tener escoba, trapero, limpiones, jabón o detergente. Ojo, eso en los puntos de establecimientos, porque es muy difícil, por ejemplo, un negocio en un centro comercial que haga un lavado con manguera completa, pues, y dejar que se escurra todo el agua. Sin embargo, no falta algunos negocios que tienen las condiciones locativas para poder hacerlo así. El ideal en una planta de producción, en una fábrica, es no tener ni escobas ni traperos, porque muchas veces vemos esas escobas y esos traperos completamente negros y sucios, es decir, no me están garantizando una limpieza. Por eso también es muy normal que ustedes limpien todo y cuando les vean los utensilios completamente sucios, pues no les valgan la limpieza, porque la trapeadora está más negra que, que si estuviera pues completamente sucio el piso. Entonces hay que hacer unos muy buenos protocolos de aseo. En las empresas que tienen plantas de producción no se utilizan escobas y traperos. Limpiones sí, para poder, digamos, como garantizar ciertos espacios de difícil acceso, aunque también está el lavado de vapor. Para desinfección también manejamos limpiones, traperos, atomizadores. Los atomizadores pueden ser de diferente forma. Hay unos que le llamamos nebulizadores y los nebulizadores se conectan a la energía o tienen una batería y hacen que salga el producto así como si fuera polvo, pero realmente es líquido, pero es muy imperceptible el tamaño de la partícula y puede llegar a muchos espacios. Incluso se utilizan en las partes donde hay, por ejemplo, administración dentro del local para que todos esos espacios reciban desinfectantes sin que se dañen los equipos. ¿Listo? Y habitualmente, como lo decía ayer un compañero, los productos que más utilizan son los derivados de amonio, amonio cuaternario, amonio de quinta generación, pero también tenemos el hipoclorito, que es el típico límpido que viene en diferentes concentraciones, unas mucho más altas que otras. Por ejemplo, hay unas de 5,5% y otros que vienen de 3%. Ahí más o menos se ve pues como los productos y los utensilios que se deben tener presente para ese proceso de limpieza y desinfección. Un protocolo de limpieza y desinfección habitualmente se hace para evitar el contagio mediante objetos y superficies. Por ejemplo, en algunas entidades, no sé en la de ustedes, es muy común que se prohíba el uso de celulares en medio de la hora de trabajo, porque muchas veces los celulares son un foco de contaminación muy alto. Se ha demostrado que incluso en pruebas de laboratorio, personal que tiene el celular de mucho uso y mucho constante manejo, cuando hacen una prueba al
al aparatico con hisopos, puede llegar a estar más contaminado que un mismo baño. ¿Por qué eso? Porque tú el celular casi nunca lo limpias con un desinfectante, nunca le adicionas cloro, o sea, es muy poca la vez que uno limpia el celular con esos productos. Mientras que los baños, habitualmente uno hace lavados con límpido casi día por medio, cada 3 días, en sus casas, por ejemplo, cada 8 días si trabaja demasiado. Y todos sus inodoros, pues al tener tanto contacto con cloro, va a tener una baja carga microbiana, a pesar de ser de uso específico. Mientras que los celulares o los equipos como tablets y computadores pocas veces se limpian y entonces se vuelven un foco de contaminación muy alto. Esa también puede ser una razón por la cual en algunas empresas prohíben el uso de equipos tecnológicos en el momento de la preparación de alimentos. Hay que asegurarse siempre que en el momento de hacer la limpieza tengamos un protocolo o que haya una ventilación, es decir, no necesariamente que tengamos ventanas abiertas para que entre de la calle, digamos, como polvos o cosas, pero sí debemos tener extractores o ventiladores que nos ayuden a sacar y a circular, digamos, como el aire de un espacio para que no se mantenga tampoco los vapores y los calores que se producen en una cocina. Y es súper importante tenerlo para no generar, digamos, como almacenamiento de microorganismos en el ambiente, ¿cierto? Es importante que tengamos o quitemos de la cabeza ese concepto de que entre más límpido, más cloro, más desinfectante eche o ponga en una superficie, pues mejor me va a quedar, digamos, la limpieza o la desinfección. Eso no funciona así, porque termina siendo algo peor y generando riesgo de contaminación química. Entonces, para eso se establecen las dosificaciones de preparación de desinfectantes y de procesos de limpieza. ¿Listo? No combinar productos. Ayer les mencionaba, es súper peligroso que cuando combinamos productos podemos generar una mezcla explosiva, por ejemplo. Algunos desinfectantes pueden ser ácidos y otros pueden ser básicos o pueden ser dos ácidos que pueden terminar siendo incompatibles entre ellos y generar, digamos, una reacción muy fuerte en el producto, en los pisos, en los mesones. Entonces vemos que a veces hacen eso y los mesones comienzan a oxidarse. O vemos eso y porosió los pisos. Entonces el piso que estaba perfecto quedó como poroso, como corroído. O incluso el operario se puede quemar, ¿cierto? Se puede quemar su piel. Es importante que luego de terminar la limpieza y la desinfección, cada operario se lave muy bien las manos. Ayer les colgué el videíto, recuerden verlo para que aprendan fácilmente el manejo de lavado de manos correcto. Recuerde que siempre los pasos son primero limpiar y después desinfectar. Ese es el paso a paso. Hay que manejar elementos de protección personal. Guantes como los que muestra la figura, que son diferentes a los guantes de preparación de alimentos, son más gruesos, son de otro material para no correr el riesgo de daños en la piel, ¿sí? Los elementos de protección también cuentan a veces las gafas de protección, esas grandotas blancas que a veces nos dotan. Tenemos el tapabocas especial y muchas veces tenemos también overoles que son específicos para el día de limpieza general. Nunca utilizarlos dependiendo de la forma en que nosotros creamos que sea mejor, sino siguiendo los protocolos que están establecidos. Aquí es un pequeño video de por qué no mezclar esos productos. Más tarde se los cuelgo en la presentación. Es muy importante ver, por ejemplo, estos productos. El ejemplo que les daba ahorita, el cloro y el amoníaco son una mezcla que puede generar un gas tóxico y dificultar la respiración. Entonces, la persona puede mezclarlo, no puede haber una reacción muy general, o sea, muy visible, pero genera unos gases que puede hacerle muchísimo daño al operario hasta el punto en que puede darle dolor en el pecho y puede generarse, pues, problemas muy graves, ¿cierto? Si mezclamos cloro y vinagre, eso es muy común que lo hagan, produce que el cloro pueda dar tos, hay problemas para respirar, puede generarse quemaduras y los ojos se irritan, puede generar enrojecimiento de ojos. Entonces es muy peligroso. Mezclar, por ejemplo, alcohol en gel y cloro
produce cloroformo, que es un producto altamente tóxico que incluso a veces en la delincuencia utilizan para que las personas se desmayen, ¿cierto? Un trapo con cloroformo. Entonces imagínense lo que podemos generar nosotros con una mezcla por intentar hacer algo muy bien. Y el vinagre con peróxido de oxígeno, que es otro producto que también se utiliza, la mezcla de estos productos genera un ácido que puede dar, digamos, como problemas de corrosión y es muy peligroso para generar también quemaduras. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Listo, muchas gracias. La lechuga es un producto muy usual en casi todos los restaurantes, puesto que casi todo el mundo tiene presencia de ensaladas en sus protocolos. Y la lechuga es uno de esos productos que más, digamos, se trabaja. Por experiencia, ya sea lechuga crespa o lechuga batavia, siempre tienen almacenados en bolsas y en cuartos de refrigeración. Es súper importante comentarles que la lechuga es uno de los productos que más microorganismos puede traer por la forma en que se cultiva, igual que el repollo. Entonces, es un producto que debemos hacer una desinfección adecuada. ¿Y cómo podemos hacer esa desinfección adecuada? Se hace una mezcla como de agua con la cantidad de hipoclorito o el desinfectante que estén utilizando. Sumergimos la lechuga, preferiblemente deshojada, es decir, cuando ya la sacamos del cogollo, la dejamos unos 10 minutos y después se saca y se lava otra vez. Esa lechuga, cuando ustedes hagan ese ejercicio alguna vez, ya sea en su casa o en el punto de trabajo, van a ver que el agua queda como con muchos punticos negros. Y todos esos punticos negros son microorganismos, incluso visibles, que no son tan pequeñitos, que pueden hacer daño en el proceso de las ensaladas. Por eso es muy normal que una ensalada muchas veces sepa muy rico, pero sea un detonante de una ETA. Es súper interesante para manejar ese ejercicio de la lechuga. Lo pueden hacer en casa y se van a dar cuenta. Tenemos, por ejemplo, unos datos curiosos, ¿cierto? Para el año 2050 se cree que se incrementará un 70% las basuras, ¿cierto? Como podemos ver, las basuras cada día son más. Si deja de pasar el carro un día, o una semana en el barrio, etcétera, la acumulación de basura es supremamente visible. Entonces, nuestro proceso de manejo de residuos lo que pretende es desde ya concientizar a todas las personas para que hagan una separación de residuos. Eso es algo que puede ayudar muchísimo a la mitigación de la contaminación. Sin embargo, tenemos que tener presente que realmente los residuos se están incrementando. ¿Por qué? Porque hay muchos productos día a día, la demanda comercial cada vez es más alta, en fin. Entonces, estos videitos no. Datos curiosos, por ejemplo, en Bogotá, la mayoría, el 51,32% de residuos son de desechos orgánicos, por ejemplo, de frutas, cáscaras, hojas, etc. El 16,88% son de botellas de plástico. El 13,67 pueden ser cartones o, por ejemplo, cajitas de la leche como las que venden en el de uno, pues que es larga vida. Estos datos son del 2017, ¿listo? El 4,5% es de ropa. La ropa se ha vuelto un residuo muy común, puesto que por moda, por lo que sea, nos hemos acostumbrado a utilizar ropa solo por un tiempo y volvemos a comprar nueva y nos deshacemos de la antigua y se ha vuelto un foco de contaminación. Entonces hay unas estrategias pues aparte que no son del curso, pero que se pueden manejar para disminuir ese puntaje que a mí me parece que es muy alto para hacer uso de ropa. Residuos como vasos y botellas de vidrio, el 3,67%. Residuos de madera son el 1,60%. Tenemos que las latas, ya sea de atunes o de gaseosas, es el 1,13% de la composición de residuos en Bogotá. Y de las, digamos como de las
de todos estos procesos que se usan para amortiguar incendios o situaciones de riesgo, pueden ser el 0,61. Ahí nos especifican en el dibujito como una especie de extintores y son todos los pues, productos que se pueden utilizar. Solo se recicla el 16% de todo lo que se está botando. ¿Y por qué solo se recicla el 16%? Porque no hacemos una separación adecuada en el punto. Tenemos que tener la conciencia de realizar separación de productos, de residuos, para que utilicemos las 3R. ¿Quién sabe cuáles son las 3R que manejamos en el mundo de los residuos? ¿Quién sabe cuáles son esas 3R? ¿Alguien? Por el chat de pronto. ¿Qué quiere decir las 3R en residuos? ¿No? Bueno, las 3R son reciclar, reutilizar y reducir. Si podemos reducir el uso de, digamos, de productos que son residuos, pues es un puntaje importante para disminuir los residuos que se demandan cada día. Si reutilizamos productos, ya sean, por ejemplo, lo que llamamos empaques de segunda intención. Ahora hace mucho tiempo, yo me acuerdo que en las familias compraban los vasos de mermelada y después de comerse la mermelada quedaba como el vasito para el jugo. Eso era una forma de decir reusar, ¿cierto? O por ejemplo, cuando comprábamos los tarros grandotes de salsas, que a veces todavía las venden, de mayonesa, de salsas, cuando esas se acababan, simplemente se compraba cantidad para reembolsar y poder botar, digamos, el plástico o la bolsita, que era mucho más fácil de reciclar. Ahora, por ejemplo, eso se puede hacer con los jabones de dispensadores, que se compran y se reenvasa en el pote de residuos. ¿Listo? Entonces, las 3R son reducir, reciclar y reutilizar. ¿Listo? Los manejos de residuos son importantes, tener en cuenta los colores, ¿cierto? Entonces, en los planes de saneamiento encontramos que hay 3 colores. ¿Cuáles son los 3 colores que les dije ayer, que son los que se establecen ya como normatividad para los residuos? ¿Quién se acuerda? Que eso les puede servir para la tarea que tienen hoy. A ver si su empresa maneja ese tipo de cosas. ¿Cuáles serán esos 3 colores que se requieren para hacer un buen adecuado uso de los residuos? ¿Algún hito? Creo Blanco, que verde y negro. Bien, bien, muy bien para los participantes. Eso es así. Tenemos que hacer una clasificación de esos 3 colores nomás. Ayer les especifiqué que, por ejemplo, en el blanco van todo lo que es reciclable o reutilizable. Telas, plásticos, vidrios, latas, todo lo que puede uno vender, por ejemplo, a los recuperadores, que son los que revisan toda la basura. Si uno les facilita ese trabajo, tanto para no hacer, digamos, como para dignificar un poquito su trabajo, 2, para no contaminar los productos, y 3, pues para reducir ese impacto, ¿verdad? Tenemos los negros, que es para todo lo que ya está contaminado. Entonces, por ejemplo, papel higiénico, servilletas sucias, cajas donde de pronto venían huevos y se reventaron y ya se untó de huevos, entonces se contaminó. Ahí todo lo contaminado va en las negras y en lo verde va todo lo que es orgánico aprovechable. ¿Que para qué se utiliza el orgánico aprovechable? Por ejemplo, para hacer compostaje. El compostaje es un proceso largo que utilizan o que se hace en diferentes lugares y que sirve como abono a los mismos productos, a las tierras, a los diferentes cultivos, y que si se hace una entrega de esos residuos de una manera bien almacenada, pues genera un buen impacto en las tierras y en las personas que están haciendo ese tipo de procesos. Ojo, también es muy importante que esos residuos orgánicos siempre estén tapados. Es un común denominador observar en los establecimientos que dejan ese tanque destapado porque les facilita, digamos,
botar los alimentos ahí, los sobras, los residuos, las cáscaras, mientras operan, pero resulta que justo ese residuo es el más fácil de proliferar microorganismos, porque tenemos todo lo que fácilmente se puede dañar. Tenemos alimentos con alto contenido de agua, las cáscaras, las frutas, los desechos de la fruta cuando hacemos un jugo, lo que sobra de las lechugas, lo que sobra de cuando preparamos una carne bien, que tiramos los gorditos, muchas cosas que van ahí en esa caneca verde o de residuos orgánicos son lo que más proliferan o multiplican microorganismos. Sugerencia número 1, siempre tenerla tapada. ¿Listo? El otro programa es el control de plagas. Pues el más famoso de las plagas y al que más miedo le tenemos es a los ratones y a las cucarachas, ¿cierto? Porque son las de difícil erradicación. Pero resulta que también tenemos otras, como hormigas, como los zancudos, como la mosquita pequeñita que nada precisamente y que se invade mucho en los productos orgánicos que se depositan en las canecas. Todo ese tipo de plaguitas que se puedan generar, las hormigas cuando dejamos bolsas de azúcar abiertas y no tapadas correctamente. Cuando utilizamos, por ejemplo, la licuadora para hacer limonadas o jugos y no se hace un lavado adecuado de la base, puede facilito tener una hilerita de hormigas al otro día. Entonces, lo vamos a llamar también plagas porque hace parte de un control de limpieza y porque en ocasiones también requieren erradicación de sustancias químicas. Entonces el control de plagas es un método utilizado para controlar las plagas de una forma muy responsable con el medio ambiente. Entonces, ahora tiempos, yo siempre me remito al anterior porque todo ahora puede ser mejor. Ahora tiempos, las personas fumigaban por cuenta propia y tenían que cerrar los establecimientos porque los olores eran muy fuertes, incluso en sus casas los olores eran bastante altos, pero entonces por eso se creó la necesidad de que las entidades contraten una institución que esté garantizada ante Secretaría de Salud para que ejerza o aplique productos que sean inocuos, que no vayan a contaminarlos lo que tenemos almacenado, lo que tenemos en el punto de producción, que no afecte incluso la operación del día, ni por olor, ni por color, ni por sabor, ni por nada, pero que sea completamente eficaz para tener un control de plagas. ¿Por qué un control de plagas? Porque yo no puedo decir siempre erradicar, sino prevenir. Resulta que erradicar es cuando un lugar ya está completamente infestado. Si estuviera completamente infestado, en la primera revisión de la entidad que debe asegurar que el correcto aplicación de plagas, pues no permitiría darle un aval para el funcionamiento. Entonces, casi siempre manejamos el concepto preventivo de plagas. ¿Qué es preventivo? Que si hoy yo vi una bolsita rota o heces de un ratón o los punticos que dejan las cucarachas en las canaletas, todo este tipo de cosas, reporte para que se haga de nuevo una revisión y se prevea la posibilidad de, en ese momento, controlar la plaga que podemos tener. La de roedores y todo eso se hace una revisión habitualmente semanal para evitar los problemas que puedan generarse por la presencia de diferentes, digamos, animalitos. Ahorita vemos esta serie de videitos de control de plagas, de verificación e inspección, habitual como se haría. Para el control de plagas, entonces, como les he mencionado en el transcurso de la clase, pues son roedores, moscas, insectos ya sea rastreros o voladores, las cucarachas que vuelan o las chiquititas, artrópodos también las arañas. Mire, las arañas controlan muchas veces las cucarachas, pero también se consideran plaga. Entonces es mejor hacer, digamos, como la prevención de todo ese tipo de animalitos. Las aves, como por ejemplo o específicamente las palomas y las garzas, tienen presencia de contaminantes altos en sus heces y a veces en sus patas.
Entonces, cuando en un establecimiento que no es, digamos, un centro comercial, sino un local ubicado en la calle o en un espacio que tenga acceso fácil de las aves, especialmente de las palomas, hay que hacer un control mucho más específico del control de plagas. Ya no solo es de cucarachas, moscas y rastreros, sino que su proceso debe ser mucho más específico. Y el gorgojo que se da también pues en la presencia de maderas y de espacios muy húmedos. ¿Listo? Entonces, los planes de saneamiento de cada institución dependen precisamente de su ubicación. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, un home burger de un centro comercial a un home burger que pueda estar ubicado, no sé, no conozco mucho pues, la ciudad, pero digamos en un sector que sea una casa sin, digamos como sin ese cubrimiento del centro comercial, que esté más expuesto directamente al ambiente. ¿Listo? Las plagas se presentan básicamente por 30% restos de comidas de alimentos dejados en diversas áreas. Ahí vuelvo y voy a la historia de los equipos que por debajo no se limpian bien y quedan con acumulación de grasas o de comida o de residuos cuando están operando y de pronto lavan todo por los laditos por donde uno camina, pero se les olvida hacer una limpieza interna. El 30% de las plagas que se presentan es por dejar residuos de alimentos en diferentes áreas. El otro 30% es porque el aseo y la desinfección no se hace correctamente. Hay que realizar actividades de aseo y desinfección que deben estar descritas siempre en los POEs. Recuerden que yo les hablé que los POEs ayer son procesos operacionales estandarizados y se hacen para cada equipo, área o utensilio. Eso también va especificado en el plan de saneamiento. Entonces, supongamos, también es una forma en que ustedes evitan cometer dificultades en en un proceso. Por ejemplo, conozco una empresa algún día, no voy a decir la empresa, que tenía un POES específico, un proceso operacional estandarizado para hacer el lavado de una máquina que produce helado. Y llegó un operario y llevaba pues ya, no sé, un mes, pero no había revisado ninguno de esos protocolos. Y cuando empezó a hacer el lavado del equipo, le echó agua, asumiendo que se podía. Y cuando lo observó el administrador, pues se dio cuenta que de alguna manera había dañado el equipo porque no podía adicionarle agua de esa manera. Entonces eso estaba establecido en el POES, pero el operario no había leído el POES, ya sea porque no lo hizo, ahí sí no sé, porque no lo sabía o porque no se lo ofrecieron o porque no lo leyó correctamente. El hecho fue que hay el daño en el equipo, de alguna manera responsabilidad del operario que no sabía cómo era el protocolo correcto. Entonces, lo que yo quiero contarles es que si ustedes tienen espacios y tienen equipos raros, o pregunten a compañeros que ya saben por experiencia cómo se lavan, o revisen los POEs del plan de saneamiento para que se aseguren hacer las actividades como corresponden. Además, pues le garantizan que están haciendo un aseo correcto para el proceso de prevención de plagas. Listo. Tenemos entonces que el otro 30% de la presencia de plagas en el establecimiento puede ser porque la fumigación no es correcta, no tiene, digamos, la dosificación que debería, porque los sitios a los cuales se identificaron para poner las trampitas no son las correctas, porque tiene plaga en mucha cantidad. Entonces hay lugares que por su ubicación geográfica, digámoslo así, en sectores que son difíciles, que las casas son antiguas, que tienen techos antiguos, muy acumulativos, pues deben utilizar unas cantidades mucho mayores que las que utilizarían en otros sectores donde las casas son de pronto elaboradas específicamente para procesos alimenticios, donde los techos son de fácil acceso, donde se pueden lavar fácilmente, donde no hay como facilidad en calentarse pues los animalitos, de esas tejas que antes tenían las casas, por ejemplo, es muy fácil que se escondan las plagas, especialmente los roedores.
Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, la fumigación debe ser mucho mayor, debe ser mucho más específica. Por eso vuelvo y digo, el control de plagas y el plan de saneamiento depende de la ubicación del lugar. Y el otro 10%, pues ya lo mencioné, que es el lugar de los alrededores, que es el difícil controlar. Si yo tengo un negocio en un sector donde es pues muy antiguo y puede haber presencia fácilmente de roedores, o las ventanas no tienen, digamos, una protección especial, o los pisos tienen unas endijas muy altas, tendríamos que hacer pues muchos protocolos para evitar que incluso de la calle ingresen roedores o bichos a la instalación. ¿Listo? El control de plagas, para tener un manejo integrado de las plagas, habitualmente debe haber unos controles físicos mecánicos, como las trampas, que utilizábamos ahora a tiempo, todavía se utilizan. Debe haber un control biológico o ecológico, casi siempre son unos geles que se ponen, unas gomas, incluso unos cuadritos como con un pegante, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero los utilizan casi todos. Un control cultural, que es el de la revisión constante de los espacios. Yo no puedo asegurarme ni confiar completamente de que por tener la fumigación y la aplicación de productos yo no voy a tener plagas. Siempre existen riesgos de que ingresen de otros lados, de que la limpieza no estuvo correcta. Entonces, la parte cultural es más como la revisión constante que se debe hacer por los operarios semanal. Y el control químico, obviamente, que es el que no puede faltar cada mes. Recuerde que el control de plagas hoy por hoy se hace cada mes. Y el control, ahorita lo mencionaré seguramente en el programa de abastecimiento de agua, porque el control de plagas se hace cada mes, una fumigación, y cada 3 meses se debe hacer lavado de tanques para asegurar que el agua que consumamos esté en las mejores condiciones. En este momento estamos con las plagas. Esos son los 5 pasos básicos del manejo integrado de plagas. ¿Listo? Se debe inspeccionar, identificar, recomendar, tratar e implementar el programa de mitigación o del control, pues como tal, de las plagas, ¿sí? Deben evaluarse el programa correctamente, y eso es un círculo que se tiene que hacer constantemente. Entonces, el manejo integrado de plagas es, como su nombre lo indica, algo integrado. No depende solo de la empresa que produce, no depende solo de la empresa que fumiga, no depende solo del operario, no depende solo de una persona, sino de un equipo completo que trabaja en pos a mantener el control de las plagas. ¿Listo? Tenemos también que la prevención en el control de plagas se puede dar si evitamos acumulación de basuras. Por eso se supone que diario debemos sacar la basura. Diario debemos dejar el negocio completamente limpio, ¿cierto? No debemos decir, no, si ahí quedaron las basuras, mañana las botamos. No, la idea es que por la noche saquemos las bolsas, cerremos, depositemos en el lugar de las basuras y limpiemos el lugar. Debemos tener los alrededores limpios. Cuando estamos en casas campestres o en lugares de espacios campestres, tener los pastos bajitos, no acumular objetos de desuso. Es muy normal que acumulemos y metamos en un almacenamiento de cuchara, de vez en cuando sirve todavía, y terminamos llenando las cocinas de muchos utensilios, de muchas ollas, de muchas canastas, de muchas bolsas. Y cuando generamos tanta acumulación, pues es como hacerles unas casas mucho más cómodas a las plagas. Almacenar alimentos sueltos dentro del casillero es fatal. Por ejemplo, panelas, que a veces ponen panela, que chocolate, que el azúcar la ponen ahí sin cerrar. Eso es como dejarles comida, invitarlos a que lleguen. No poner los productos directamente en el piso o dejarlos contra la pared, porque si no le dejamos un espacio alrededor para nosotros poder hacer limpieza y control,
pues es como generarles también un escondite adecuado a las plagas en general. No está, pues ustedes han visto que cuando alimentamos las palomas terminamos como ganándonoslas, ¿cierto? Entonces todos los días comienzan a llegar, si echamos maíz o arroz o residuos y llegan las palomitas y se las comen, se ve muy bonitito, pero terminamos haciendo un foco de contaminación que es importante evitarlo. Hay que cumplir siempre con el control de limpieza y desinfección, o sea, diario. El protocolo debe ser el mismo. Llegamos, nos adecuamos como debemos ser como manipuladores. Comenzamos a limpiar mesones, a limpiar utensilios, a limpiar equipos, a limpiar los cauchos de las neveras. Esos cauchos de las neveras es algo que acumula suciedad y cuando están rotos acumulan agua y ahí se pueden multiplicar fácilmente microorganismos y terminamos contaminando todo lo de la nevera por una mala higiene, por ejemplo, dentro de los cauchos. Las instalaciones siempre se les va a vigilar que no tengan huecos o grietas. Por ejemplo, cuando las cocinas son enchapadas, pared que se le presente una grieta, esa grieta ya es un punto menos, por ejemplo, en visitas de Secretaría de Salud, les hacen una reducción por tener grietas o baldosas del piso rotas también, porque en teoría allí se acumulan los microorganismos, se esconden las plagas y fuera de eso se pueden almacenar cantidades de agua que pueden generar un foco de contaminación directo, pero especialmente porque allí se amañan las plagas. Ahí donde ustedes no ven, por ejemplo, las grietas en las paredes pueden ser una forma donde se acumulan hormiguitas pequeñitas o cucarachas chiquiticas y ellas terminan haciendo como una especie de nidos en esos espacios. Usar estivas en el almacenamiento es súper importante. Materia prima no debe ir directamente en el piso. Incluso cuando están en canastas, se recomienda que las canastas estén encima de una estiva. Y ojalá que las estivas no sean tan bajitas para que podamos hacer un control de la limpieza debajo. Y cuando vamos a hacer limpieza, levantar la estiva, barrer y limpiar para que no se acumulen suciedad debajo de las estivas. ¿Listo? En el control de plagas también tenemos en cuenta que los equipos y utensilios deben estar fumigados, lavados y desinfectados antes de usar. Como les comenté, los productos con los que se fumigan hoy en día son orgánicos, son naturales, que son específicamente para erradicar las plagas y no nos hacen, digamos, directamente daño como al operario. Sin embargo, para verificar y los procesos queden completamente bien hechos, después de hacer una fumigada, los utensilios debemos lavarlos y desinfectarlos correctamente. El personal que almacena los alimentos debe informar inmediatamente encuentre algo de plaga, porque puede ser una que se coló de afuera, puede ser una que estaba por ahí encaletadita, pero apenas lo encuentre se informa para que se haga un proceso de erradicación inmediato. Si no decimos, por susto de que, no sé, nos vayan a regañar o cualquier cosa, pues puede ser peor o más fatal para la entidad. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos presencia de plaga, ya sea no directamente el animal, pero podemos ver heces de los ratones, podemos ver o oler orines de los ratones que son súper fuertes, el olor que dejan las cucarachas que es muy característico, o en los bordos donde hay, por ejemplo, canaletas, también se maneja los punticos de las cucarachas, es muy fácil identificar cuando ahí tenemos presencia de plagas. Ya para el programa de abastecimiento de agua, entonces el agua que se debe tener debe ser agua potable. Entonces muchas veces el agua que viene en el acueducto, pues en teoría es potable, pero no cuenta como con requisitos específicos, organolépticos, químicos o microbiológicos que garanticen un adecuado uso de esa agua. Por eso es importante tener el abastecimiento de los tanques, ojalá de muy buenas cantidades de abastecimiento, hacerle los lavados y los controles pertinentes y hacerle la revisión físico-química. Cuando se hacen en los centros comerciales o cuando los locales son de centros comerciales, los centros comerciales le hacen todos esos procesos al agua. Entonces ahí lo que tiene que hacer la administración de cada local es solicitar en administración esos certificados para poder que los pueda tener como evidencia
en el documento o en la carpeta de documentos que piden cuando hacen visita. Las aguas residuales pues resultan de todos los procesos productivos, la lavada de los platos, la lavada de traperos, toda esa agua pues también tiene una forma de erradicarse. Casi siempre tiene una carga microbiana muy alta y esa es la razón por la que muchas veces cuando tenemos en nuestras cocinas o establecimientos sifones y se va por ahí la cantidad de agua, se sugiere tener tapas sifones, porque también esas aguas residuales pueden adquirir olores muy fuertes. Entonces hay algo que se llama tapas sifones, que son unas tapitas que venden en Home Center o en cualquier ferretería y se le pone al sifón, no a la rejilla, o sea, la rejilla la tienen casi siempre todos. Pero la idea es no dejar esa rejilla para que los olores de pronto no vayan y vengan, sino ponerles ese tapa sifón para que eviten el cambio de olores o de traslado de olores de la rejilla al lugar del establecimiento. En el abastecimiento de agua consta, ese programa tiene especificado toda la información sobre la instalación y la gestión del agua de la empresa, los registros, ojo, así como tenemos un formato de todos los días limpiar y desinfectar, un formato de cuántas basuras o bolsas sacamos todos los días, cuántas verdes, cuántas blancas, cuántas negras, pues también tenemos unos registros de cómo venía el agua, tanto visual como en mediciones. Entonces muchos locales tienen la tirillita para medir el cloro y la pegan como evidencia en el formato. O pueden decir si el agua venía muy blanca o muy transparente, como observaciones, o a veces amarillosa, ¿cierto? Cuando hacen controles en tanques, o a veces sin ninguna apariencia específica. Entonces, hay formatos y registros que se pueden tener para tener un control del agua como tal. Por ejemplo, describir los diferentes usos que se hace del agua es importante para poder especificar y cuantificar los peligros sanitarios que el agua de la empresa pueda de alguna manera acarrear. Los usos más adecuados o los más habituales son la limpieza y la desinfección, ¿cierto? Yo necesito mucha agua para lavar todo, equipos, utensilios, platos, mesones, todo. Pero también tenemos que esos residuos que se generan con esa agua tienen un arrastre de alimentos, ingredientes como tal, o que tenemos que a veces aplicar para alimentos congelados, o que tenemos que utilizar agua también en la cocción como tal. Hay ocasiones, yo sé que no es lo debido, pero hay ocasiones en las cuales utilizamos agua para enfriar o para, digamos, para poner a hacer descongelación indirecta de los alimentos. Ojo, eso no es debido. Son prácticas que a veces hacen en los puntos de negocios, pero la idea es que todo lo que yo planee utilizar el día siguiente lo baje del congelador a la refrigeración para que haga un proceso de descongelación natural. Cuando ya esté en la refrigeración, en un movimiento, digamos, del producto apto para maniobrar, entonces yo lo saco al ambiente y lo termino de preparar en el ambiente. Hay prácticas incorrectas, esto es un paréntesis, de, por ejemplo, descongelar los alimentos en microondas. No debe hacerse porque es un cambio brusco de temperatura que daña y deteriora la materia prima, que rompe con, digamos, como con enlaces de agüita y puede perjudicar notablemente la calidad del alimento, activar microorganismos y terminar siendo un producto que estaba completamente bien almacenado a ser un producto riesgoso para la salud. La fuente de suministro del agua, la más apropiada siempre es utilizar agua potable, siempre que sea posible, utilizar agua de la red de abastecimiento, pero puede darse el caso que este no sea así, entonces la fuente de suministro del agua no sea como el abastecimiento, digamos, de la entidad como tal o de los tanques y por lo tanto pueda verse en uso de otras fuentes. Ejemplo, la Secretaría de Salud siempre verifica que tú tengas un abastecimiento de agua, pero si no lo hay y estás utilizando
digamos, del acueducto normal, ellos siempre hacen la salvedad de que ese día estabas trabajando con agua del acueducto. Y no es algo muy bueno para ellos porque tú no puedes garantizar que esa agua de suministro del acueducto venga en las condiciones que se esperan tener. Controles que se deben realizar. Este está desactualizado de alguna manera. En algunas empresas todavía manejan el lavado de tanques cada 6 meses, pero realmente se debe pedir cada 3 meses para tener un control más adecuado. ¿Por qué? Porque la idea es que esa agua que está ahí almacenada o que se está almacenando continuamente con procesos correctamente hechos, con pruebas, de microorganismos fisicoquímicos, de pH, de cloro, de todo lo que se hace químicamente, pues no termine siendo un agua que está almacenado en un lugar no apto. Entonces los tanques donde se hace ese almacenamiento, la idea es lavarlo mínimo 3 veces cada 3 meses, o sea que en el año serían al menos 4. Sin embargo, si en algunas ocasiones hay empresas que de alguna manera sacan el permiso, lo pueden hacer cada 6 meses. Sin embargo, mi recomendación específica, según las revisiones de Secretaría de Salud, es cada 3 meses, especialmente en los centros comerciales. ¿Listo? Se debe verificar la concentración del cloro residual en el sitio de salida de las aguas, es decir, en las cocinas de cada punto, como les decía ahorita. No sé si allá en Hamburger manejan el control de pH con unas tirillitas que uno les pone y pega, dependiendo del color que forme, en un formatico con cintica como evidencia de que se hizo medición del cloro. No necesariamente se hace cada día, sino a veces cada día por medio, cada 3 días, como un control pues del agua. Se debe realizar muestreo microbiológico y físico-químico con una periodicidad de 1 vez al año. Esa sí es, son pruebas que se les hacen directamente en laboratorios externos, se mandan muestras de agua o vienen y las toman para verificar que esa agua que estamos manejando allí pues tengan un correcto, digamos, manejo físico-químico. ¿Listo? Son cosas con las que uno puede abastecer el programa de agua para verificar y a las entidades que revisan darles certeza de que se están haciendo las cosas bien. Condiciones básicas de higiene, localización y acceso, diseño y construcción debe estar en correctas, digamos, ubicaciones y limpiezas. El abastecimiento de agua siempre debe estar. La disposición de residuos líquidos, ¿cuáles? Por ejemplo, la del aceite. En unos equipos especiales manejamos disposición de residuos líquidos, el de aceites, y los dejamos en una esquinita, rotulamos el aceite y rotulamos el espacio. La disposición de residuos sólidos, lo mismo, tener un espacio que no sea directamente cercano a la producción de alimentos para evitar una contaminación cruzada. Las instalaciones sanitarias, muchos lugares cuentan con baño directamente dentro del negocio, entonces deben estar aisladas de la cocina y lo suficientemente limpias. Aparte de los baños, se debe contar con una zona de lockers para que los operarios no tengan que cambiarse siempre en el baño, sino que puedan tener un espacio donde guarden sus pertenencias y no sea directamente en el espacio sanitario. Los pisos y drenajes, por ejemplo, deben cumplir una característica muy importante, y es que ojalá no tengan, digamos, como cuando las baldosas están pegadas, tienen esa, ¿cómo se dice? Esa zanjita en la que pueda acumularse suciedad, y los drenajes deben estar habitualmente lo suficientemente amplios para que pueda haber una salida de residuos, y como les mencioné ahorita, deberían ser en su ideal tener la cantidad de desnivel para que el agua se vaya solita sin necesidad de utilizar traperos. Los techos se pide que sean lisos, que sean de fácil limpieza, que yo pueda incluso lavarlos o poner un trapo y limpiar fácilmente. Cuando tenemos techos así pues muy góticos o muy bonitos, pero que son de difícil acceso, tienen una disminución en puntaje, no cumplirían con la norma. Las ventanas en locales que son cerrados deben estar cerradas
Y si tienen, por ejemplo, rejas y no vidrio, tienen que poner una malla que evite la salida y entrada de microorganismos o de moscos o de voladores. Las puertas deben ser súper cerquita al piso para evitar que haya ingreso de polvo, de plagas. Y en el defecto de que no tenga ese espacio muy cortico, hay que ponerles no sé cómo se le llama, pero es como una cosita que se le pega con tornillos a la puerta y evita que haya ingreso de esos suciedad al punto de producción. Las puertas deben ser lisas también, evitar que tengan diseños extraños que puedan acumular suciedad o polvo y preferiblemente que sean fácilmente lavables. Y las escaleras y elevadores deben ser lo suficientemente seguros, evitar la acumulación de suciedad, evitar, digamos, caídas, puede ser antideslizantes y manejar todos los protocolos que serían ideales para no acumular suciedad. ¿Listo? Bueno, ahí está todo lo que les acabo de mencionar. Las superficies deben estar en el ideal, si algún día van a montar un negocio también, ¿cierto? Y quieren aprender un poquito de todo eso, el ideal es no tener baldosas, sino tener un piso completamente pavimentado y liso, sin pinturas, sin baldosas, o sea, que sea completamente liso para que yo pueda barrer o trapear o lavar sin necesidad de que encuentre dentro de espacios zanjas que me acumulen grasa o suciedad. Y con las paredes debe haber como una curva que facilite la limpieza tanto de la pared como del piso para que las esquinas no acumulen esos puntos negros y esa suciedad que es difícil de arrancar. Debe estar diseñada y protegida la edificación como tal de todos los ambientes de producción, o sea, yo tengo que verificar que donde yo produzco no vaya a entrar suciedad, no vaya a entrar animales, que no se vaya a caer, por ejemplo, la iluminación encima, entonces debemos tener protección de las lámparas. Entonces, por ejemplo, en los centros comerciales que tienen lugares así como burbujas o islas que es como expuesto al ambiente, siempre tienen una calificación disminuida por esa parte de exposición al ambiente que no protege la protección, no protege la producción de los alimentos. Deben tener la adecuada instalación, mantenimiento de equipos y circulación de personal. Entonces la idea es que los equipos siempre les hagan un mantenimiento para garantizar que toda la producción sea confiable. Entonces, hay, por ejemplo, las campanas debe tener un mantenimiento preventivo, creo que es cada 3 meses, o dependiendo la necesidad por la operación del punto. Entonces habrán puntos que usan muchas frituras, asados, parrillas, etcétera. Entonces la campana de extracción requiere mucho mantenimiento y pues las empresas especializadas darán una indicación de cada cuánto tiempo se debe hacer, un certificado y también debe reposar en la documentación. Lo que les he mencionado, el agua debe ser de calidad potable, cumplir normas del Ministerio de Salud y Protección Social, debe disponer del tanque de almacenamiento. Como les dije ayer, ¿se acuerdan? Mínimo para un día de trabajo, garantizando que si, por ejemplo, ya que están en construcciones o que hubo un daño específico, no tengan que cerrar el negocio para poder hacer uso, digamos, del agua. Entonces, si ustedes tienen tanques de abastecimiento mínimo para un día de producción, ustedes no tendrían que cerrar ni preocuparse porque van a tener acceso directo de agua sin necesidad de pasar por un momento, digamos, como difícil en caso tal de que sea por daños en la tubería, etcétera. La construcción y el material de los tanques deben cumplir ciertas normas sanitarias y esas son que los pisos y las paredes de los tanques deben estar construidas en materiales que no generen sustancias. Entonces debe ser, por ejemplo, un plástico específico si es de plástico. O si es, por ejemplo, a veces hay tanques que están elaborados en cemento, pues que vienen como en el material de los techos, de las tejas de Eternit. Hay materiales, en ese material hay tanques de almacenamiento, pero esos pueden llegar a tener una rugosidad y no es permitido. Entonces hay que tener
Tanques que sean lo suficientemente lisos, que no vayan a generar o soltar sustancias por su material, que sea fácil de limpiar, es decir, que no tenga rugosidades muy fuertes, y debe garantizar que ningún animal pueda meterse en el tanque, entonces que tenga una hermeticidad de alguna manera, que los proteja y que si, por ejemplo, como habitualmente se ponen encima de los negocios o en las terrazas o en lugares muy especiales para poder mantener toda la cantidad de agua, si llueve no se vaya a incluir esa agua y se vaya a mezclar con el agua potable que tenemos en los tanques. Es súper importante tener esa salvedad. Y deben estar identificados con la capacidad. Entonces muchas veces hay tanques de 200 metros cúbicos, hay otros de 150 metros cúbicos. El hecho es que se debe tener especificado la capacidad para poder hacer un cálculo específico del uso de agua que puede usted tener y la cantidad de días o de tiempo que usted habitualmente puede considerar se podría sentir seguro si se fuera a necesitar en un momento dado, ¿sí? Los residuos líquidos y esas disposiciones deben estar aprobados por la autoridad competente. El manejo de residuos líquidos debe estar dentro del establecimiento, debe realizarse de manera que impida contaminación y que tenga evitar el contacto con eso. Entonces, por ejemplo, en ese caso de los residuos líquidos, como en los aceites, lo que les decía, empacarlos en unos bidones, en unos tanques, rotularlos y ponerlos en una esquinita, previamente rotulado el espacio, para evitar que haya confusiones con otro tipo de productos o con, por ejemplo, el aceite nuevo, ¿cierto? Entonces, hay que manejar toda esa disposición de residuos de la mejor manera. Los residuos como tal, pues ya lo hemos mencionado, tenemos que tener espacios aislados, las canecas siempre tapadas. Siempre que ustedes estén en un lugar de trabajo, recuérdenme de ahora en adelante, tapar las canecas. Sé que se dificulta, pero es lo mejor para evitar contaminación cruzada, para evitar disminución en puntajes en revisiones de auditorías y 3, pues para evitar olores o proliferación de microorganismos. Deben disponer de entidades sanitarias muy juiciosas, instalaciones muy buenas, especialmente para hombres y mujeres. Tienen que tener vestidores y tienen que tener espacio para guardar los utensilios. Es muy importante que sus pertenencias personales estén ubicadas en un solo lugar y no estén por ahí regadas por todo el establecimiento. Los lavamanos, a esto le llama la Secretaría de Salud un kit de el kit de limpieza o el kit de aseo, que debe tener un dispensador de papel para secar las manos, un dispensador de jabón y tiene que tener el lavamanos con accionamiento de pedal, ¿sí? Entonces es súper importante que siempre tengamos ese tipo de requerimientos controlados. ¿Listo? Y que evitemos abrir las llaves con las manos cuando estamos lavándonos las manos. Los pisos, drenajes y paredes, ya se los he mencionado en el transcurso del día, que no sean deslizantes, que no absorban, que no sean porosos, que no sean tóxicos, que mantengan la limpieza lo mejor posible, que no tengan, digamos, grietas, que no tengan rotos, que las paredes y el piso sean redondeadas, eso se llama media caña, y que facilite obviamente la limpieza. ¿Listo? Los techos y las ventanas deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, condense la formación de hongos y levaduras o que se desprenda pinturas o cosas que puedan hacer daño a los procesos que se manejan dentro. No están permitidos los techos falsos o dobles que llaman. No están permitidos materiales impermeables o aquellos que son súper bonitos como flotantes, tampoco están permitidos, o sea, es como si no cumplieran la norma. Y las ventanas y aberturas en las paredes deben construirse de manera que evite la entrada y salida de polvo, mejorar la limpieza como tal. Esto ya lo mencionamos, las puertas y escaleras que no acumulen suciedad y deben tener superficie lisa, no absorbente y deben ser resistentes y de suficiente amplitud.
Las escaleras y elevadores deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo de regular del proceso o la limpieza de la planta como tal. Las instalaciones eléctricas, súper importante, y mecánicas deben estar digamos, tener un espacio de prevención para incendios, deben estar diseñados con un acabado especial que evite acumulación y manipulación de los espacios cuando hacemos la limpieza y que obviamente no albergue plagas, ¿cierto? Entonces por eso a veces llegamos, se revisa, se abren las tapas para mirar que todo lo de los tacos esté bien, pero que no haya una facilidad de acceso de plagas y que se queden viviendo allí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Todavía estamos por ahí? Sí, señora. Bueno, en este momento mi invitación es a que hagamos una pausa, al menos de 20 minuticos, pero no se desconecten porque en cualquier momento nos llega